Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Yasneira Rodríguez, soy odontóloga y especialista en cirugía oral y maxilofacial. Laboro en el Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera. Bueno, para mí es un honor participar de este primer congreso virtual que se está llevando a cabo de la Caja del Seguro Social, y el tema que vamos a tratar el día de hoy es el de las infecciones odontogénicas en pediatría. Bueno, estas infecciones son una de las primeras causas de consulta en el servicio de cirugía oral y maxilofacial por parte del servicio de urgencias, y llama la atención que, a pesar de estar en una era en la era de los antibióticos y contar con diferentes medios para la prevención y para la promoción de la salud oral, todavía vemos que este es un fenómeno que llega a nuestros hospitales con mucha frecuencia. A continuación, pues, vamos a hacer una pequeña introducción, luego vamos a ver la etiología, vamos a ver cuáles son las complicaciones de estas infecciones y el manejo que pues se le debe dar, ya que debe ser un manejo multidisciplinario entre el odontólogo, primero, que es el que ve al paciente en el primer nivel de atención de salud. El tratamiento, pues, como llega a nuestro hospital, es un tratamiento fallido, pues acá lo va a recibir el pediatra, y el pediatra va a consultar porque se trata de una infección que va más allá de la cavidad oral, o muchas veces está circunscrita, inocua, pero al paciente, al no verle una solución por parte del primer nivel de atención de salud, pues acude a un servicio de urgencias para una atención más especializada. Entonces vemos que las tasas crecientes de resistencia a los antimicrobianos pues es una realidad en nuestro país, y también se ha producido un notable comportamiento en un cambio en las infecciones odontogénicas. El uso inadecuado y creciente de restauraciones de resina en la población pediátrica pues ha incrementado ese nivel de acidez, porque las pulpas de los niños no son iguales a las pulpas de los adultos. El diente adulto pues tiene una pulpa un poco más pequeña, y el diente de los niños, o los dientes de leche en la dentición decidua, tiene una pulpa un poco más grande. Y las restauraciones de resina, o las restauraciones estéticas, provocan una irritación a la pulpa cuando son restauraciones muy profundas. Entonces, esto lo que hace es una inflamación pulpar, y promueve la inflamación de esta pulpa, lo que va a producir una posterior infección del área, complicándola con dolor dental, inflamación y todos los cuadros que vemos de los niños que presentan este tipo de restauraciones. Por eso se los menciono. Porque a pesar de que usted haga el examen clínico y vea que el niño abre la boca y tiene todos los dientes blanquitos, no significa que esa resina no fue el agente causal de irritación pulpar, y secundario a esto hizo una pulpitis. También tenemos que las infecciones odontogénicas son muy frecuentes, pero tenemos pocos artículos que avalan este tratamiento y el manejo de los mismos. Así que por esto, en pediatría pues contamos con muy poca bibliografía acerca del manejo de las infecciones odontogénicas. Entonces, dentro de la etiología tenemos la caries dental, las restauraciones muy profundas, que fue lo que le mencioné acerca de las restauraciones de resina, que secundariamente van a producir pulpitis porque son profundas, están cerca de los nervios del diente que estoy señalando en la diapositiva. Este es un diente sano. Esto es lo ideal para colocar una resina o una restauración blanca. Pero cuando tenemos estos estadios de caries dental, pues ya tenemos una contraindicación para el uso de este material restaurador. La pericoronaritis, que no es más que la inflamación alrededor del diente cuando está erupcionando, también puede ser un foco de una infección. Los abscesos periodontales y los abscesos periapicales, que no es más que la necrosis de la pulpa y la acumulación de estos detritos en el ápice o en el periápice de los dientes deciduos, lo que va a provocar un acúmulo de bacterias o producción de material purulento.
Dentro de la etiología de la infección ontogénica es muy frecuente encontrar estreptococos, porfiromonas gingivales y porfiromonas endoteliales. En este estudio me llamó la atención pues que coinciden en un porcentaje, en su mayoría pues 35.8 se identifican más los estreptococos, 25% los streptococos, en un 12.5% Fusobacterium y 9% porfiromonas, resultando sensibles pues a la amoxicilina, al ácido clavulánico, a la ampicilina, sulbactam y clindamicina, observándose una resistencia en la penicilina y eritromicina. Y nótese pues, que este artículo es del 2018, que es consideraciones médico-odontológicas en la atención de un niño con celulitis facial odontogénica. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la diseminación de esta infección que se da en un medio circunscrito en la cavidad bucal? Bueno, en primera instancia va a afectar a los espacios primarios. Estos espacios primarios son los que están alrededor o cerca de los dientes. Tenemos dentro de esos espacios primarios el espacio canino, que es el que está alrededor del diente canino o los conocidos colmillos, y es este espacio que está aquí al lado de las fosas nasales, el espacio infratemporal, el espacio bucal, que es el que se da hacia los labios o a la parte externa que colinda con el músculo buccinador, el espacio sublingual debajo de la lengua y el submandibular, como pueden ver en la ilustración del paciente. Vemos una colección en la región submental que diseca pues el músculo platisma y está pues ya en una región visible producida por lo general por los dientes anteriores de la mandíbula. Y pues también después de afectar los espacios primarios, también van a progresar si no se hace un tratamiento oportuno y pueden afectar a los espacios secundarios. Los espacios secundarios son el espacio pterigomandibular, maseterino, temporal, el parafaringio, que lo vemos en esta ilustración, el retrofaringio, que es este que está acá, este es el prevertebral y este es el retrofaringio. Y también en esta ilustración podemos ver el espacio submandibular, que es este que se señala acá, que este es uno de los espacios primarios. Dentro de estas complicaciones también vamos a ver clínicamente, como lo ve en la ilustración de la paciente, una infección ya a nivel periorbitario. También podemos encontrar sinusitis odontogénica, neumonía gangrenosa, tromboflebitis de las venas tubulares, edema de la glotis también está publicado o consignado. Trombosis de seno cavernoso también ha sido descrito como una complicación de las infecciones odontogénicas, una de las muy conocidas y que actualmente pues tratamos de prevenirla, la endocarditis bacteriana, porque ya vemos que focos sépticos de boca pueden hacer infecciones en el endocardio, absceso cerebral, meningitis, mediastinitis, septicemia, encefalitis gangrenosa. Y pues de la mediastinitis, pues durante mi residencia pues tuve la oportunidad de tener un paciente con mediastinitis secundario a una infección crónica por un tercer molar con caries dental. Angina de Ludwig también está descrita, que es la celulitis difusa que invade los espacios submaxilar, sublingual, submental, bilateralmente. En este caso es una paciente de 17 años de edad que tuvo un procedimiento para la extracción de este tercer molar que ven aquí con caries dental. La paciente se le extrae este tercer molar y posteriormente hace una angina de Ludwig. Se le toma pues un cultivo, se le hacen VH, estudios de laboratorio e inclusive también se le hizo una tomografía contrastada porque
vemos un edema pues difuso en esta área submandibular que afecta pues varios espacios y pues reporta un absceso parafaríngeo, por lo cual tuvimos que hacer, bueno, se le tuvo que hacer una traqueostomía para evitar pues colapso de la vía aérea. Y secundariamente, pues aquí ya le había tomado la fotografía cuando ya le habían quitado la cánula, luego de haber tenido pues una mejoría notable en su cuadro con su infección, secundario a un tercer molar con caries dental. Pero bueno, ella hizo una infección después de haberle hecho el procedimiento, así que pues puedo deducir que pues no recibió el antibiótico correcto antes de hacer el tratamiento y pues hay que mantener este antibiótico antes, durante y después de hacer la extracción del foco, porque de nada sirve, ya tenemos una infección en otros espacios, como lo mencioné al inicio, las infecciones son circunscritas al inicio y luego se van diseminando. Muy probablemente cuando ella se le hizo el procedimiento ya tenía o en otros espacios afectados. También tenemos la fascitis necrotizante, que es una infección aguda que se extiende por el tejido celular subcutáneo y la fascia, produciendo una rápida necrosis tisular con grave afectación del estado general. Aquí vemos unas ilustraciones que no son mías, pues son de este artículo que encontré acerca de complicaciones odontogénicas. Y pues la celulitis facial odontogénica en niños se caracteriza por un rápido proceso séptico inducido por los espacios medulares que genera riesgo vital. El paciente puede presentar convulsiones, fiebre elevada, probable daño cerebral, si tenemos fiebres muy altas, deshidratación y hasta afectación de los centros de crecimiento. Dentro del tratamiento, pues se basa en dos pilares fundamentales. Es la eliminación de la causa, drenaje local o debridamiento y el uso muy importante de los agentes antimicrobianos, ya sea por vía oral o parenteral. El tratamiento, pues en niños mayores de 12 años, de 50 a 75 miligramos por kilo día. Para niños menores de 12 años, durante 5 días resultó ser efectivo. Y aquí tengo un cuadro muy interesante que te puede ayudar acerca de qué tratamiento dar y si resuelve o no resuelve y cuál sería la terapia o la segunda opción en caso de que no muestre, por ejemplo, en los no alérgicos, la primera línea fue la clindamicina en este estudio y si resuelve, pues no pasa nada. Si no resuelve, mejora si no pasa nada, no sigues con otro antibiótico, remueves el foco, paciente mejora, pero si no mejora el paciente, la segunda línea fue clindamicina con el ácido o amoxicilina con ácido clavulánico. Resuelve, perfecto. Si no resuelve, pues referir al especialista. Este cuadro más que todo, pues para los doctores, los odontólogos o los odontopediatras que están en el primer nivel de atención tratando esta enfermedad en la primera visita del paciente. Los procedimientos terapéuticos previos a estas infecciones, pues protege al paciente previo al procedimiento quirúrgico, disminuye el peligro de la complicación, debe ser administrado hasta que la causa sea removida y pues como mencioné anteriormente, pues tenemos que hacer cultivo de antibiograma ante la presencia de signos de toxemia o que el tratamiento no haya tenido mejoría. Tenemos que tener a nuestro paciente hidratado, porque si ha tenido periodos de fiebre, pues, o tiene dificultad para tragar, no se ha alimentado adecuadamente y hay que considerar la hidratación por vía oral o vía intravenosa. Las deficiencias nutricionales que tenga este paciente también, pues, juegan un papel fundamental en el tratamiento de la infección y, pues, la utilización de dextrosa y B, pues sería una buena alternativa. Proteínas sanguíneas son importantes para la reparación de los tejidos, los líquidos que también se le pueden agregar al paciente como complementos nutricionales, el Sustagen, el Sustacal, el Ensure, y las transfusiones sanguíneas en caso de pacientes que estén pues muy graves con una hemoglobina o cuenta de eritrocitos muy baja. Entonces, aquí vemos un ejemplo de una bandeja de incisión y drenaje. Aquí vemos incisiones y ejemplos de incisión y drenaje y la colocación de Penrose.
Y aquí tengo un caso clínico del hospital con una niña que tiene una celulitis facial odontogénica en la región periorbitaria. La celulitis es una inflamación difusa sin la producción de material purulento, pero aquí lo importante es remover el agente etiológico y hacer lo antes posible, pues, instaurar el antibiótico adecuado. En este caso, pues, ya ella tenía una colección en la región intraoral que podía palpar hacia la mucosa yugal, hasta el vestíbulo, y pude hacer un drenaje por boca. Así que ya tenía antibiótico, aproveché, llevé al salón de operaciones con anestesia general, removí el foco y hice incisión y drenaje por boca. Y este es el control postoperatorio 2 días luego a su incisión y drenaje. Aquí vemos entonces el absceso facial odontogénico, que es la colección circunscrita de material purulento. Este es otro caso de otra niña de 16 años de edad por una segunda molar cariada. Y bueno, como conclusión, tenemos que establecer un diagnóstico precoz y correcto de las infecciones faciales por parte del pediatra en la atención primaria y el odontólogo. El uso correcto de los antibióticos y la realización del tratamiento odontológico son clave para que el paciente pueda tener una pronta mejoría. Y que la celulitis facial pediátrica tuvo un impacto positivo cuando se trata oportunamente en la duración de la estadía y costo de tratamiento intrahospitalario. Entre más rápido atendamos a este paciente y tratemos el foco, pues menos días hospitalarios vamos a tener en nuestros hospitales, teniendo un gasto menor en ellos. Y pues en este estudio la hospitalización fue necesaria en el 53.6% de los casos. Muchas veces llegan, se les da antibióticos y si no tienen un cuadro muy severo, pues puede tratarse por consulta externa, pero bueno, muchos casos no aplican, así que en este estudio vi que hicieron una comparación acerca de más o menos el tiempo que necesitaban hospitalización y la media fue de 5 a 3 días, que es más o menos lo que nosotros tenemos de duración por este tipo de infecciones. Bueno, muchísimas gracias, espero que le haya sido de mucha ayuda y pues que tengan un bonito día y que sea de mucho provecho todas las charlas para ustedes. Hasta luego. Hola, buenos días. Soy la doctora Araceli de la Guardia, otorrinolaringóloga del Hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja de Seguro Social y también pues la coordinadora del proyecto de la teleconsulta en el hospital. Vamos a hablar hoy de los retos y desafíos de la telemedicina y compartirles un poco nuestra experiencia en el Hospital de Especialidades Pediátricas. Según la Asociación Americana de Telemedicina, es un intercambio de información médica de un lugar a otro, básicamente utilizando vías de comunicación electrónica para la salud y educación de pacientes o el proveedor de los servicios sanitarios también. Y todo el objetivo global de esto es mejorar la atención al paciente. Esto surge como una propuesta para dar una solución a un montón de retos socioeconómicos que enfrentan los sistemas de salud a nivel global, en la gestión de la demanda, en la necesidad de reducir las estancias hospitalarias, disminuir el número de desplazamientos de los pacientes, sobre todo los países y ciudades donde las distancias son muy grandes, y aumentar el papel que efectúa la tecnología en la sostenibilidad de la salud. Todo esto lo habla la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, los beneficios de la telemedicina son muy grandes. Telemedicina es un concepto global que abarca todas las formas a través de las cuales la tecnología nos va a acercar y nos va a permitir solucionar
problemas a los pacientes. Ya radiología llevaba un tiempo haciendo teleradiología, se lleva un tiempo, incluso hay sitios donde hacen telepatología, etcétera. En nuestro caso, nosotros en el hospital pediátrico hacemos teleconsulta, que es la consulta con el médico directamente, aunque esto tiene gran cantidad de futuras opciones que sería bueno explorar. Entonces, esto nos va a permitir una equidad a los servicios de salud. Esto es importante porque cualquier paciente puede ser atendido por su especialista o un subespecialista, aunque no haya ese médico en su región, y esto es un concepto novedoso, porque este es un problema que tenemos en Panamá y en muchos sitios, que hay zonas del país que no tienen especialistas. También nos va a permitir colaborar en equipos de profesionales clínicos. Esto también se ha hecho de forma aislada, pero nos permite globalizarlo. Incluso estando en diferentes unidades ejecutoras, se pueden hacer, por ejemplo, teleconsultas con el médico de atención primaria, el especialista, el paciente, algunos de los familiares, para no tener que estar repitiendo la información entre varios y sin tener que desplazarse. Nos va a favorecer la continuidad en la asistencia, aunque el paciente no tenga el dinero para viajar, que esto ha ocurrido con mucha frecuencia y ahora con la crisis económica va a ocurrir más. El paciente podrá tener con un teléfono inteligente o el internet, pues, contacto con el paciente, y si no tiene esto, lo pudiera hacer hasta desde el consultorio del médico de atención primaria de su zona. Con esto vamos a mejorar la eficiencia de los servicios de salud y, por supuesto, el ahorro en transporte, hospedaje, pérdidas de cupos quirúrgicos, cupos de consulta, etcétera, va a ser grande. Tiene la gran desventaja de que no podemos examinar al paciente, pero eso se puede sustituir a través de citas esporádicas para examen físico, y la mayoría por teleconsulta, y todo va a depender un poco de la patología del paciente. Evidentemente esto está diseñado para pacientes de control, no para pacientes de urgencia, y eso hay que dejarlo muy claro. ¿Qué requiere el médico? Pues tiene que tener una computadora como esta, con cámara, bocinas, impresoras de escáner. Tiene que tener habilitado un correo electrónico institucional para permitirle comunicarse por correo con el paciente. El Zoom debe estar instalado en la computadora y el médico debe tener un registro con el correo institucional en el Zoom y tener el acceso a Internet, que eso lo da informática, tener Office para tener el Microsoft, se me acaba de ir el nombre, el correo electrónico, el Outlook. El sistema SIS debe estar en la computadora, instalado el Zoom. Nosotros ponemos todos los iconos que se usan para teleconsulta en una esquina, y el programa de rayos X para compartir la imagen y explicar las radiografías al paciente. El médico debe haber recibido la orientación, la explicación sobre el proceso. Nosotros en el hospital llevábamos como 2 meses preparando las computadoras, explicando médico a médico. Y una vez que los médicos ya sabían utilizarlo, entonces ellos nos ayudaban a explicarle a otros. Registros médicos, tiene que habilitar al médico un día de teleconsulta. Habitualmente preferimos que sea diferente al de su consulta habitual presencial, o sustituir un día de consulta presencial por día de teleconsulta. Y registros médicos, entonces le abre una agenda genérica a ese médico. Nosotros en el hospital habilitamos computadoras ya existentes, o sea que no hicimos gasto. El personal de informática nos las preparó. Registros médicos, la verdad que gracias a ellos y la gran colaboración hemos podido llevar adelante esto. Mínima inversión realmente, y las ventajas, ya ven ustedes, son muy grandes. ¿Qué tiene que tener el paciente? Pues el paciente tiene que tener su teléfono inteligente, que puede ser como es cualquier teléfono, con data evidentemente, o una computadora conectada a internet. En el caso de nosotros, la población pediátrica, pues casi todas las casas hay una computadora ya, o una tablet conectada a internet, porque están dando clase por internet. Entonces eso es una ventaja para nosotros, las mamás ya conocen el manejo. El programa Zoom que tenga el paciente, la ventaja es que es ampliamente utilizado.
cualquiera de nosotros ya hemos cantado cumpleaños por Zoom a alguien, o sea que la gente conoce el manejo básico y eso es una ventaja porque hay muchos otros programas, pero son un poquito más complicados. El paciente tiene que tener capacidad de imprimir en caso de que nosotros les enviemos órdenes de laboratorio, solicitudes de recetas, aunque ya hay algunos sitios donde están aceptando la solicitud virtual en el teléfono. Debe tener una dirección de correo electrónico. Si el paciente no tiene correo, no podemos darle teleconsulta, porque a través de del correo es que nosotros vamos a compartir información. Y sí le estamos pidiendo a registros médicos que cuando un paciente llame para pedir una cita o ponga un correo, actualicen los datos del paciente para que nosotros, si tenemos que comunicarnos con el paciente de alguna manera, lo podamos hacer. El proceso de la cita por registros médicos es el siguiente. Registros médicos va a recibir la solicitud de teleconsulta, ya sea por llamada, o por correo electrónico, o presencial, o por WhatsApp cuando lo tengamos. Lo ideal es que sea por las otras modalidades y no sea presencial porque queremos evitar la aglomeración y los riesgos de contagio, ¿no? El paciente entonces, apenas pone el correo, recibe un correo automático de respuesta donde le informan qué servicios están dando teleconsulta, y que debe enviar, pues evidentemente, el carnet o la cédula del niño, la ficha, y si tiene alguna referencia o no. Una vez entregados todos estos documentos, registros, anota al paciente en el día que el médico tiene asignado para teleconsulta y a la hora que le corresponde, y esto cada media hora, y le va a adjuntar un consentimiento informado que el que tenemos es un poco largo, estamos tratando de acortarlo y de solicitar pues que el legal nos lo revise. Y cuando el paciente, indicándole al paciente allí que si él acude a la teleconsulta, que está aceptando el consentimiento. Entonces nosotros en el hospital, pues el día de nuestra consulta, de la plataforma, abrimos la plataforma de Zoom, con nuestro usuario institucional. Aquí no nos interesa que usen el usuario personal, eso es para sus asuntos personales. Nosotros realmente, como les comenté, no hemos hecho ninguna inversión monetaria, estamos utilizando recursos existentes. Nosotros en el hospital teníamos más de 40 computadoras con cámara que no se estaban utilizando. Entonces, digamos que hemos hecho una utilización de un recurso que estaba subutilizado. El paciente habrá recibido ya un correo con el vínculo único que hemos creado. Ese vínculo es para la teleconsulta de ese médico. Registros nada más tiene que contestarle el correo y adjuntarle el vínculo y los datos, fecha, hora y las indicaciones que se conecte unos minutos antes para que la relación de teleconsulta sea adecuada. El médico ya sabe qué día tiene la teleconsulta, por ejemplo en mi caso son los viernes. Entonces, uno llega a atender como si fuera una consulta normal. Debe tener el soporte de historia clínica, el sistema SIS de la Caja de Seguro Social. Nosotros antes de empezar a escribir colocamos la palabra teleconsulta. El médico revisa la historia clínica primero antes de permitir que el paciente entre. El médico entonces abre también su correo institucional de forma que le va a permitir comunicarse por correo con el paciente, y una vez se generen recetas, órdenes de rayos X, laboratorio, etcétera, se pueden escanear y enviar. También a través de la plataforma de Zoom podemos compartir la pantalla. En este caso abrimos las radiografías y podemos explicarle al paciente los resultados de las radiografías. También en las consultas grupales, que por ejemplo nosotros tenemos la clínica de implante coclear, puede haber la necesidad de que varias personas, varios médicos den su opinión o hablen con el paciente, y el tiempo que nosotros recomendamos es 30 minutos. Si pudiera ser que en un futuro seamos más rápidos, pero en este momento es lo que estamos utilizando. Y es importante rellenar la hoja de atención para que quede un registro de la actividad de ella. Esa es una de las quejas de registros médicos, que los médicos no estaban registrando en la hoja de atención y no sabían si realmente se había hecho la teleconsulta. Así es como se ve cuando estamos atendiendo. Acá en una esquina está el programa Zoom
disminuido y se ve el médico o el paciente, y nosotros tenemos abierto la historia clínica y vamos escribiendo y conversando con el paciente según haga falta, ¿no? Es importante que el médico utilice su bata, aunque realmente no necesita un equipo de protección personal para la teleconsulta. Esa es una de las ventajas. No hay gastos en equipo de protección personal. Debe verse formal, como si fuera una consulta, no comer durante la teleconsulta. Y el ideal es que sea en un ambiente de privacidad para establecer una buena relación médico-paciente. Nosotros en el hospital empezamos el 3 de agosto con teleconsultas, evidentemente vamos despacio, estamos aprendiendo, estamos 18 especialidades y 2 servicios médicos. Hay algunos, servicios técnicos, hay algunos médicos que se nos desmotivaron porque en algún momento se les dijo que no era una actividad asistencial, cuando en realidad, aunque sea un proyecto, todavía sí es una actividad asistencial y nosotros estamos atendiendo pacientes con esto. Hemos atendido desde agosto hasta la fecha unos 212 pacientes. Registros Médicos envía esta información así. Ellos han estado recibiendo muchas llamadas, muchos correos, se quejan de que los correos son para pedir citas en otras unidades ejecutoras, pero ya se les explicó que tienen que entender que esto es algo novedoso. Sabemos que hay resistencia al cambio, resistencia a las cosas que salen de lo normal, pero nosotros creemos, y todos los del hospital, nuestro director médico y todos creemos que la teleconsulta ha llegado para quedarse, y nosotros debemos adaptarnos a esta modalidad de atención que ya es norma, una de las normas de atención en muchos países. Este es el correo automático que les llega al paciente. Gracias por comunicarse al hospital. Se les indica las especialidades que están dando teleconsulta. Le pedimos que nos mande el nombre del paciente, su cédula, nombre de la especialidad con el que desea, porque ellos dicen teleconsulta y no dicen ni con quién, ni qué es lo que necesita en su ficha, referencia, y aclararles que esto es exclusivamente del Hospital de Especialidades Pediátricas y ojalá se generalice y se haga en otras unidades ejecutoras. Bueno, para el futuro nosotros, nuestro presente ahora mismo es la teleconsulta médico-paciente exclusivamente y las clínicas grupales. De momento está la clínica de implante coclear. Aquí ven ustedes cuando estamos atendiendo, este es el paciente, aquí están médicos, fonoaudiólogas, psicólogas, etcétera. También se está dando teleterapia, que es otra modalidad de telemedicina, en estimulación temprana, en fonoaudiología, en fisioterapia. En el futuro esperamos tener pues interconsultas interinstitucionales, reuniones de discusiones de casos clínicos, se pueden presentar casos oncológicos, reuniones en otras clínicas, creación de clínica preoperatoria para verificar documentos, interconsultas, estado de paciente, etc. Estos son algunos de los comentarios de los médicos que están haciendo teleconsultas, que sienten que los familiares están muy contentos. Por ejemplo, uno hizo teleconsulta con la madre estaba en el trabajo y el bebé estaba con la nana, o sea, estaba la nana, el bebé, estaba la mamá en otro sitio, la mamá no tuvo que faltar al trabajo. También a través de la plataforma Zoom se pueden compartir documentos y eso facilita mucho que el paciente lo pueda imprimir en su computadora, aunque hay muchas unidades ejecutoras que sí tienen el sistema SIS y se puede hacer la receta y el paciente la retira en su zona de residencia, sin embargo otras no lo tienen. La verdad que en general los pacientes están muy agradecidos, aunque a ustedes les parezca que las cifras son pocas, realmente el impacto y el grado de satisfacción de los pacientes que reciben la teleconsulta es grande. Hay mucho miedo al contagio, eso todos lo sabemos. Entonces, ¿qué retos tenemos? Pues que no hay mucha solicitud de citas porque esto es algo nuevo y los pacientes no lo conocen y los médicos tampoco saben que esto es una realidad. Hay que hacer campañas educativas, hay que tener banners informativos en registros médicos. El reto de la conectividad, a veces el SIS está muy lento, el internet es lento, hay que mejorar el ancho de banda, porque si no, no podemos progresar, hay que adaptar el SIS a esta modalidad de teleconsulta. Necesitaríamos una asesoría legal para el consentimiento informado.
y permitir que en el hospital pediátrico se realice teleconsulta en la consulta externa, porque incluso estamos haciéndolo en el auditorio. Esto es una ventaja porque se puede hacer teleconsulta en cualquier sitio, pero por el tema de la privacidad del paciente es conveniente que sea un consultorio. ¿Qué podemos mejorar? Necesitamos un teléfono con WhatsApp, poder tener el icono de teleconsulta en el SIS, asegurarle a los médicos por parte de las autoridades que esto es una modalidad asistencial, que nos aumenten el ancho de banda, que permitan que se haga teleconsulta en consulta externa y que se establezcan una serie de indicaciones, por ejemplo, para citas de control con resultado, puede ser teleconsulta, verificación de exámenes preoperatorios y clínicas grupales. Finalmente, les voy a compartir los comentarios de una madre agradecida. Esto es lo normal, que los pacientes estén muy agradecidos. Con esto yo termino mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Dele. Perfectamente. Diga, lo está diciendo. ¿Lo está grabando? Sí, pero dígalo, dele. Gracias. Ok. De verdad, tenemos que terminar de hablar para agradecerles, porque esto se nota que hay vocación. Realmente Nina está bien ahorita mismo, pero yo me imagino que habrá niños que están con padecimientos, con problemas, con síntomas. ¿Cómo consultar al médico si no puede estar bien? Y de verdad que yo les agradezco esta iniciativa, de verdad, a pesar de que todo el mundo dice el seguro social, pero para mí no es así. Ustedes son de verdad, y me cuenta que quiero agradecer, que ustedes interesan la salud de los niños. Qué bueno. Se siente esa vocación, realmente es su vocación. Estoy muy contenta de esta forma de buscar la manera de reinventarnos y buscar opciones para poder llegar a esos niños. Me quedo con las palabras de la madre, que están muy agradecidos por estas opciones de atención. Si hay alguna pregunta, pues ya la persona moderadora nos los indicará. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Muy buenos días a todos, mi nombre es el Dr. Eduardo González, neurólogo pediatra. En esta oportunidad hablaremos de actualidad sobre epilepsia en pediatría. La epilepsia es uno de los trastornos neurológicos más comunes en la edad pediátrica, con 33 a 82 personas con epilepsia por cada 100.000 habitantes. Tiene una mayor incidencia en el periodo neonatal hasta los 10 años de vida, y en la mitad de los casos son de etiología desconocida. 2/3 de los pacientes lograrán mejoría en un periodo de 3 a 5 años, y 1/4 de los pacientes desarrollarán epilepsia fármaco-resistentes. En pediatría, la epilepsia está íntimamente relacionada con el neurodesarrollo. La epilepsia en edad pediátrica existen trastornos, alteraciones y presencia de comorbilidades de tipo cognitivo, conductuales, motoras y de lenguaje. Trastornos de tipo neuropsiquiátrico como la ansiedad, depresión, alteraciones emocionales y del sueño, entre otros, que debemos tener en cuenta a la hora de la etiología, el diagnóstico y el pronóstico de esta enfermedad, así mismo como la evolución. ¿Qué son crisis epilépticas? Es la aparición transitoria de signos y síntomas de una actividad neuronal anómala excesiva del cerebro. Recuerda que pueden ser no provocadas o sintomáticas agudas. En 2014, la ILAE define la epilepsia como 2 o más crisis no provocadas o reflejas que ocurren en un periodo mayor de 24 horas. Una crisis no provocada, pero con una probabilidad de crisis futura de recurrencia al menos 60%. El diagnóstico de un síndrome epiléptico. Cabe destacar en este momento que crisis no provocadas son aquellas en donde no existe un factor temporal reversible de colocación de la crisis. Una sintomática aguda es aquella en donde sí existe resultado de una crisis como secundario a un insulto a nivel estructural, infeccioso, metabólico, genético a nivel cerebral. Y las reflejas son aquellas en donde el estímulo aferente está íntimamente relacionado con los sentidos. Por ejemplo, cuando no puedes hacer el diagnóstico con el segundo acápite o el tercer acápite, debe predominar el primer acápite para realizar el diagnóstico de una epilepsia. Se introduce el término resuelta a aquella persona con un síndrome epiléptico dependiente de la edad, que está en una edad más allá o que ha permanecido libre de la crisis al menos 10 años y sin medicación para crisis en los últimos 5 años. Tal vez el acápite más difícil es determinar el 60% de la recurrencia. Los médicos hacemos una escala de decisión donde evaluamos los antecedentes de riesgo, la integridad previa, la exploración neurológica, la neuroimagen, los tipos de crisis, la etiología y si son crisis nocturnas o diurnas.
Aquí hago un paréntesis en el tipo de crisis y hablo de la semiología porque debemos hacer el esfuerzo de tratar de relacionar los signos y síntomas al lóbulo cerebral afectado o a la estructura cerebral que está involucrada. Sexo, sabemos que existen epilepsias que son más asociadas a sexo femenino que a masculino. La edad de presentación del evento es muy importante para determinar si estamos ante un síndrome epiléptico y cuál estamos. Los movimientos o sacudidas bilaterales, la rigidez postural o tónica, la lateralización de los síntomas, la debilidad muscular, la etiología como trastorno craneoencefálico, asfixias, neuroinfecciones, malformaciones congénitas, o si el paciente ya tiene una alteración del neurodesarrollo como autismo, discapacidad intelectual o trastorno por déficit de atención y desarrollo de epilepsia. Debemos complementar nuestro abordaje con el estudio de electroencefalograma, resonancia magnética, estudios genéticos o metabólicos. En 2017 la ELAE nos presenta una definición operacional del tipo de crisis y del tipo de epilepsia, que es la que había venido a reemplazar la clasificación magistral de 1981, la cual era más que todo por lóbulo afectado. Tenemos una versión básica en donde nos habla solamente del comienzo focal generalizado desconocido. El comienzo focal tenemos que determinar la conciencia, si está alterado o no como diferenciador, y después procedemos a determinar si son motoras o no motoras y si incluye una característica focal que evoluciona a tónico-clónica bilateral. Igualmente, el comienzo generalizado hay que determinar si es motor o no motor, y comienzo desconocido o no lo podemos clasificar en ninguno de los acápites previos. La versión expandida habla de un inicio motor en donde hay presencia de automatismos, atónicos, clónicos, espasmos epilépticos, hipercinéticos, mioclónicos o tónicos, o inicio no motor, donde hablamos entonces de síntomas autonómicos, arresto del comportamiento cognitivo, emocional o sensorial. Y el acápite focal con evolución atónico-clónica bilateral. Igualmente, las crisis generalizadas pueden ser tónico-clónicas, tónicas, clónicas, mioclónicas, mioclónica tónico-clónica, mioclónica tónica, atónica y espasmos epilépticos. Las no motoras, que son las ausencias típicas, atípicas, mioclónicas o con mioclonías palpebrales. El inicio es conocido, motor o no motor, no contamos con la suficiente información, o la posibilidad de clasificarlo en otra parte sería sin clasificar. Muy bien, entonces, el tipo de crisis. Primero, si es inicio motor, no motor, si es focal generalizada o desconocida, o sea, los automatismos, las crisis clónicas, atónicas, los espasmos epilépticos pueden ser de inicio focal o generalizado. El inicio no motor, introducir la detección de la conducta. Crisis focales pueden evolucionar a bilateral tónico-clónicas y la conciencia es importante determinarla como un diferenciador. La conciencia siempre ha sido importante porque nos permite establecer la seguridad durante la crisis, la interferencia con la escuela, el aprendizaje, la esfera social o incluso con el juego del paciente. El paciente puede realizar sus terapias físicas, el lenguaje ocupacional conductual, inclusive con sus actividades cotidianas. La pérdida o alteración de la conciencia tenemos que tomar en cuenta los siguientes elementos. Conciencia de la actividad, de las actividades en curso, la memoria por tiempo, el tiempo de memoria durante el evento, la capacidad de respuesta a estímulos verbales y no verbales, y el sentido de yo como algo distinto a los demás. ¿Cuál sería el mejor marcador sustituto? La clasificación 2017 introduce la alerta. Conciencia permanece en la clasificación y consciente está en el nombre de la crisis. La alerta no se usa para clasificar a las crisis de inicio generalizado, solamente focal como un diferenciador. ¿Cómo clasificamos las crisis? Bien, hacemos el diagnóstico de epilepsia. Obtenemos historia de signos y síntomas y hacemos un examen físico completo. Aplicamos semiología, relacionamos los signos y síntomas a algún lóbulo cerebral o una estructura cerebral afectada. Buscamos patrones familiares de acuerdo a estos signos y síntomas y nos apoyamos en el electroencefalograma, la resonancia, los genes y los anticuerpos. Puede haber síntomas, signos o síntomas y signos en plural que pueden pertenecer a una crisis o varios tipos de crisis. ¿Qué términos utilizar? Automatismos. Son comportamientos automáticos. Cuando el paciente, por ejemplo, inicia la crisis rascándose la oreja, el lóbulo de la oreja, la mejilla, la boca, chupetea, parpadea e inclusive saluda, se despide o hace movimientos de señal de la cruz, son comportamientos automáticos. Emociones o aparentes emociones, tónicas, postura de flexión, extensión, que tienen que ver más que todo con la corteza motora primaria, suplementaria, autonómica, enrojecimiento, proyección, sudoración, mioclónicas, sacudidas arrítmicas, clónicas, sacudidas rítmicas, cognitivas, la sensación del déjà vu, problemas del lenguaje, las mioclónicas del párpado, sacudidas del párpado, atónicas, que es caída por pérdida del tono, sensaciones de hormigueo, olores, gustos, alteraciones del comportamiento, pausa de tensión de la actividad, hipercinéticas, golpear, pedalear o la marcha automática. Espasmo, flexión del tronco. ¿Qué términos actualizar? Inconsciente, conciencia alterada. Parcial, focal.
Parcial simple con focal conciencia conservada, parcial compleja focal con conciencia alterada, o discognitiva focal con alteración de la conciencia, psíquica cognitiva o tónica clónica secundariamente generalizada, utilizar focal bilateral tónico-clónica. Arrestar, congelar, pausar o interrumpir, utilizar como detección de la conducta o el comportamiento. Muy bien, ya clasificamos el tipo de crisis, de inicio de crisis. Ahora, se nos pide que si estamos ante una posibilidad de utilizar el electroencefalograma, tenemos al familiar presente, resonancia magnética, estudios metabólicos, tratar de determinar el tipo de epilepsia. Sabemos que existen las epilepsias de tipo focales, de tipo generalizada, las combinadas generalizadas y focales, y las de origen desconocido. Entonces, también ver que según el tipo de epilepsia podemos entonces determinar una etiología. Existen diferentes etiologías, son 6, las cuales analizaremos más adelante. Las crisis generalizadas, tenemos la crisis de ausencias, mioclónicas, atónicas, tónico-clónicas, incluyen ambos hemisferios. Tienen un patrón electroencefalográfico característico intelectual y el diagnóstico se establece clínicamente apoyado en la neuroimagen y el electro. Por ejemplo, en las crisis de ausencia, sabemos que son generalizadas. Sabemos que tienen una edad de inicio entre los 6 años. Sabemos que tienen un patrón electroencefalográfico muy característico que es punta onda generalizada de 3 Hz. Podemos entonces determinar que son crisis de inicio generalizada, no motoras, tipo ausencias, típicas o atípicas, de etiología. Ahí entonces pasamos al siguiente nivel. La clasificación de epilepsia focal son aquellas que se originan por trastornos unifocales o multifocales. Pueden ser crisis focales con pérdida de la conciencia, crisis focales sin afectación de la conciencia, crisis focales motoras, focales no motoras y crisis bilaterales tónico-clónicas. El electrointelectual puede mostrar descargas focales epiléptiformes y el diagnóstico, como todo, se establece clínicamente con signos y síntomas apoyados con el electro y la neuroimagen. Tercer nivel. Ya determinamos si el paciente tiene epilepsia, determinamos qué tipo de epilepsia es. Ahora pasamos si se puede diagnosticar un síndrome epiléptico o no. Los síndromes epilépticos son más comunes en niños, 25% de los casos se detectan en la edad pediátrica. Son un conjunto de características que incorporan tipo de crisis, el electroencefalograma, características de neuroimagen que pueden presentarse a una edad determinada y tienen una edad de remisión determinada. También aparecen comorbilidades como los trastornos de discapacidad intelectual, autismo, déficit de atención e hiperactividad, o trastornos neuropsiquiátricos. Pueden tener implicaciones etiológicas, pronósticas y de tratamiento. Por ejemplo, la epilepsia generalizada de ausencia infantil, sabemos que tiene una etiología la mayoría de las veces genética. Sabemos que el pronóstico es muy bueno y que su edad de presentación alrededor de los 6 años. Tiene un tratamiento muy específico, o fármacos que responden mejor. También tienen fármacos que lo empeoran, por lo cual es importante hacer el diagnóstico. El síndrome de West tiene unas características, por ejemplo, la retraso del desarrollo, la episarritmia y la presencia de espasmos epilépticos te hace el diagnóstico de síndrome de West. Una vez diagnosticado esto, pues tendrás más información acerca de la etiología, el pronóstico y el tratamiento del paciente. Puede evolucionar un Lennox-Gastaut, que sabemos que el tratamiento es muy difícil, que el pronóstico es muy reservado y que la etiología es muy característica. Y tiene comorbilidades muy específicas. El síndrome de Dravet es otro ejemplo de síndrome epiléptico en la edad infantil más característico, en donde es una etiología por lo general genética y tiene un inicio de presentación muy claro, con una semiología muy descrita, y el tratamiento también es muy característico de este tipo de síndrome. Muy bien. Luego pasamos del si es una crisis epiléptica o no, el tipo de crisis, el tipo de epilepsia, si podemos hacer un síndrome epiléptico o no, y pasamos entonces a la etiología. Con el avance de la neuroimagen, los estudios genéticos y metabólicos, se ha optimizado la capacidad de diagnóstico. Existen 6 grupos de etiologías: estructural, metabólica, infecciosa, genética, inmunológica y desconocida. No son jerárquicas, es decir, una no es mayor que la otra y tampoco son excluyentes. Quiere decir que si tienes una etiología estructural no significa que no pueda ser también genética. Traigo este ejemplo de la esclerosis tuberosa, en donde arriba tienen la afectación de la vía emetor, la cual produce la esclerosis tuberosa, pero también ven abajo las imágenes de tomografía y de resonancia, en donde vemos la presencia de tumor de células gigantes en la región ependimaria o amartoma, que son entonces ejemplos de una epilepsia de origen genético y estructural. La etiología estructural sabemos que puede ser adquirida o congénita. Adquirida, la más importante a nivel neonatal, es la encefalopatía hipóxica isquémica, los traumas craneoencefálicos también, las neuroinfecciones y los accidentes cerebrovasculares. Los accidentes cerebrovasculares en pediatría tienen una etiología la mayoría de las veces por alteraciones genéticas o alteraciones metabólicas. Son muy distintas a las de los adultos.
Las congénitas son malformaciones relacionadas con el desarrollo cortical y la migración neuroblástica. Por ejemplo, la esquistocefalia del labio abierto y labio cerrado tiene una afectación muy conocida de discapacidad intelectual, afectaciones visuales y epilepsia, también como la conducta y discapacidad intelectual. Tenemos entonces con alteraciones a nivel de la corteza, la lisencefalia, que es prácticamente ausencia de las capas de la corteza a nivel cerebral, lo que hace que se vea el cerebro de forma lisa, o también cuando se asocia a surcos muy gruesos, paquigiria, se crea el complejo lisencefalia-paquigiria. Sabemos que estos pacientes van a tener muchísimas crisis, pueden cursar con discapacidad intelectual, problemas de lenguaje y de conducta. O si no, la presencia de displasias corticales, que son la etiología de epilepsias muy focales de difícil control, las heterotopias de banda o doble corteza, que también son de difícil control y de un mal pronóstico. O también se puede ver combinadas con malformaciones congénitas y alteraciones de la migración neuronal, como la lisencefalia y la heterotopia en banda. Así podemos ir determinando la etiología. Etiología genética. Se puede establecer etiologías genéticas en poblaciones más o menos similares como la ausencia infantil o la epilepsia meclónica juvenil, que son muy características. Existen bases moleculares que pueden implicar un solo gen o una variante del número de copias de mayor efecto. Sabemos que 30-50% de los niños con encefalopatías epilépticas evolutivas de la infancia tienen una etiología genética y van a tener una epilepsia severa o de difícil control. El ejemplo más conocido es el síndrome de Dravet, en el que el 80% de los pacientes presentan una variante patogénica del gen SCN1A. Una vez determinada la etiología, tenemos una clínica de síndrome de Dravet, tenemos una determinación del gen afectado, podemos utilizar medicamentos que están estudiados para este tipo de síndromes, entre esos los bloqueadores de los canales de sodio. Ahora, una etiología genética no significa hereditaria, es decir, que cada vez se están descubriendo mutaciones de nuevo y también depende de la penetrancia del gen en la población. La etiología infecciosa, es decir, que la principal síntoma sea la crisis epiléptica y que esté relacionada con una alteración de origen infecciosa. Tenemos la neurociticercosis, la tuberculosis, el virus de inmunodeficiencia humana, la malaria cerebral, la pancefalitis esclerosante subaguda, que cada vez vemos menos, la toxoplasmosis cerebral o también las infecciones congénitas tipo Zika, citomegalovirus. Es importante indagar por el complejo TORCH en estos pacientes que sospechemos neuroinfecciones congénitas o también de infecciones adquiridas. Es como la encefalitis viral por el virus herpes, que puede terminar en unas epilepsias muy severas posterior a la infección aguda. Epilepsia de etiología metabólica. Son defectos metabólicos bien definidos con manifestaciones o cambios bioquímicos sistémicos. Tienen una edad de presentación muy característica y una clínica muy característica. Entre ellos tenemos los errores innatos del metabolismo, las porfirias, las alteraciones del ciclo de la urea, aminositopatías, deficiencias vitamínicas de peridoxina o biotina en la de recién nacido. ¿Qué síntomas nos orientan a pensar en una etiología metabólica? Por ejemplo, la edad de presentación, que se empeora con la alimentación, hay vómitos, hay olores inusuales, hay organomegalias, más afectación de uno o más sistemas, presentación aguda y disfunción multiorgánica. Para ello existen los tamices metabólicos, los cuales van a estar marcando la etiología en cuanto, pero tenemos que sospecharla. Si no la sospechamos, no podemos tener una etiología más certera de una crisis epiléptica metabólica. La epilepsia de etiología autoinmune. Son poco comunes en niños, se caracteriza por la presencia de anticuerpos contra el sistema nervioso central, tienen un inicio agudo y por lo general son farmacoresistentes. Se asocia a otras alteraciones neurológicas como la encefalopatía y los movimientos anormales. Debemos pensarlas porque un diagnóstico precoz nos ayuda a un tratamiento y pronóstico. Por ejemplo, la encefalitis autoinmune por contrarreceptor NMDA, vemos que tiene una evolución en las primeras semanas, son virales, un cuadro febril, algo de rinorrea, luego va evolucionando a síntomas psiquiátricos propiamente dichos, luego aparecen las crisis epilépticas, luego aparecen las disautonomías, los problemas ventilatorios, las disquinesias, y en ese momento debemos sospechar nosotros que estamos ante una epilepsia que es fármaco resistente, que se asocia a otras semiologías neurológicas, pensar en una etiología de tipo autoinmune, ya que el tratamiento es totalmente distinto. Bien, ya determinamos el tipo de crisis, el tipo de epilepsia, la etiología y si podemos hacer un diagnóstico de síndrome epiléptico. Ahora, ¿qué fármaco elegir? En el 2013 la ELAE propone este estudio muy grande en el cual se determinan los niveles de medicamentos, cuyo objetivo del medicamento es lograr el control de la mayor cantidad de crisis con la menor cantidad de efectos adversos. La idea sería utilizar monoterapia, lograr control de crisis o ausencia de la crisis sin efectos adversos.
Aquí tenemos los diferentes niveles de los medicamentos para diferentes tipos de etiologías o de presentación. Los lineamientos de tratamiento deben ser individualizados. No es lo mismo tratar epilepsias para recién nacidos, lactantes o escolares, y debe ser multidisciplinario, es decir, no solamente dedicarnos a tratar, sino también las comorbilidades de los diferentes síntomas asociados, trastornos del lenguaje, de conducta, motores, estimulación, aprendizaje, que son muy relacionados a la epilepsia. Debemos iniciar con monoterapia, tratar de mantener la monoterapia lo más posible. Debemos conocer los efectos adversos de los fármacos y sus interacciones. La politerapia debe ser racional y bien pensada. En epilepsia, farmacoresistencia y difícil control debemos considerar los tratamientos no farmacológicos. Aquí tenemos los fármacos de primera línea de rescate. Los de rescate son las benzodiazepinas. Tienen diferentes presentaciones y diferentes modos de utilización. Se está reservando sobre todo para lo que son las crisis agudas, evitar los estados epilépticos. No son tratamientos de base ni de primera línea. También tienen sus efectos adversos bien conocidos como el aumento de las secreciones, alteraciones a nivel hepática y la somnolencia. Los medicamentos de primera línea como el levetiracetam, el ácido valproico, la fosfenitoína son medicamentos que, como vemos en este estudio randomizado, multicéntrico, doble ciego, tienen casi la misma eficacia. Ahora, cuando tenemos medicamentos así, debemos pensar en el tipo de crisis, si estamos ante un síndrome epiléptico específico o no, y los efectos adversos. Por ejemplo, una persona con una epilepsia tipo metabólica, tratar de evitar el ácido valproico. Una persona con una alteración a nivel hepática, tratar de evitar el ácido valproico. Una persona con una discrecia sanguínea, el ácido valproico disminuye las plaquetas. Por ejemplo, la fosfenitoína se está reservando sobre todo para el algoritmo de las epilepsias de tipo, las presentaciones agudas de estado epiléptico, o las epilepsias dependientes del canal de sodio. Entonces, podemos iniciar con una fosfenitoína durante un estado epiléptico y luego hacer el cambio a levetiracetam. Todos estos factores debemos tenerlo en cuenta. Por ejemplo, un paciente con una epilepsia hipercinética, con un trastorno de déficit de atención, el paciente es muy hiperactivo, irritable, agresivo, debemos pensar en utilizar levetiracetam de una manera muy pausada o otra alternativa. La elección del fármaco antiepiléptico utilizamos diferentes criterios: tipo de crisis, la etiología, el síndrome epiléptico, la edad del paciente, los efectos adversos de los medicamentos y si existen o no comorbilidades. Vamos a nuestra base de datos, revisamos el expediente, los síntomas y tomamos una decisión. Se considera que un fármaco epiléptico es terapéutico en ausencia de crisis y sin la presencia de efectos adversos. ¿Por qué lo digo así? Porque existen las epilepsias farmacoresistentes. Son aquellos pacientes que no logran un control de sus crisis o experimentan un fallo en la capacidad de mantener libre de crisis. Luego de probar dos fármacos elegidos de forma correcta e individualizada en cada paciente. Los fármacos los empleamos de forma adecuada y luego de haber sido ambos medicamentos utilizados en formas individual o combinada, experimentamos el regreso de las crisis o el poco control de las mismas. ¿Estoy eligiendo el medicamento correcto? Por ejemplo, no estoy utilizando una dosis adecuada, utilizo politerapia muy rápido, el paciente no se apega al tratamiento, hay efectos adversos muy severos o complicaciones, entonces no es el medicamento más correcto y debo pensar en otras medidas o en otros medicamentos. Por ejemplo, cuando estamos ante epilepsias farmacoresistentes, donde ya hemos cumplido con la utilización de dos fármacos elegidos de forma correcta y de forma individualizada para cada paciente y no logramos el control de las crisis, ni solos ni combinados, debemos pensar entonces en medidas no farmacológicas, entre estas la cirugía de epilepsia. Existen resecciones focales, pueden ser frontales, parietales, occipitales o temporales, pero le traigo la temporal porque es la más significativa. Por ejemplo, una esclerosis temporal mesial o una malformación a nivel temporal puede ser una resección focal. La callosotomía para epilepsias muy generalizadas, muy persistentes, la lesionectomía donde vas a quitar la lesión, una malformación o un tumor, una hemiferectomía anatómica que es bastante llamativa en aquellos pacientes con megaloencefalia o con síndrome de Rasmussen, o una hemiferectomía no tan agresiva que es más que todo funcional, una radiocirugía estereostática que no es invasiva y la utilización de los neuroestimuladores, sobre todo los de estimulación profunda, los nervios vagos, que también tienen un tipo de crisis muy específica. Entonces, este es el momento en donde el neurólogo debe determinar si estamos en una epilepsia farmacoresistente con un mayor número de crisis, en donde dos fármacos no me van a ayudar y la politerapia no es una opción. Entonces, debemos ser muy investigativos, determinar exactamente si existe un foco, un solo foco que esté descargando o un tipo de epilepsia que se beneficiaría de una cirugía epiléptica.
Debemos llegar a un neurocirujano y tratar de venderle la idea de que una cirugía de epilepsia con todos sus riesgos es, es más beneficio que riesgo para el paciente. Debemos determinar que también las secuelas, si van a haber secuelas cognitivas, motoras, y qué es lo que el familiar también desea. Entonces es un reto diagnóstico y también es muy importante que sea un manejo multidisciplinario. Por ejemplo, los tratamientos metabólicos para ciertas epilepsias, en aquellas epilepsias, por ejemplo, con afectación del receptor de GLUT1, deficiencias vitamínicas, la dieta cetogénica, en aquellos pacientes es una opción, pero tiene sus indicaciones muy precisas. Se debe dar a una edad determinada, a un peso determinado, el paciente ya debe estar ablactado, sería ideal que el paciente tuviera una sonda nasogástrica o que tuviera una gastrostomía, que el paciente fuera cooperador, ya que los sabores y el tipo de dieta no es muy acorde a la edad del paciente. Entonces tiene entonces efectos adversos inmediatos como los vómitos, pérdida de peso, alteraciones metabólicas, y tiene efectos a largo plazo como afectaciones renales, hepáticas, afectaciones de los lípidos, también del neurodesarrollo y del crecimiento. Hay epilepsias como autoinmunes en donde tenemos que determinar la utilización de inmunomoduladores, ya sea medicamentos inmunomoduladores de segunda línea, el uso de gamma-globulina, plasmaféresis o esteroides. Y esto es trabajo de nosotros, determinar la etiología para poder así brindar un adecuado tratamiento. No solamente tratamos epilepsia, también comorbilidades, trastornos del neurodesarrollo, discapacidad intelectual, alteraciones emocionales como la ansiedad, la depresión, déficit de atención y hiperactividad, espectro autista y trastornos del sueño. Es muy importante que no solamente nos dedicamos a recetar un medicamento, sino también a manejar las comorbilidades y que sea un trabajo en equipo. Por ejemplo, es muy importante determinar que estamos ante un control de la epilepsia y una comorbilidad, a que no sea un control de la epilepsia y estemos presenciando síntomas paraepilépticos, como por ejemplo alteraciones de la conducta, alteraciones del sueño, hiperactividad, el paciente empieza a tener malas notas en la escuela, no se está comportando como siempre. Debemos hacer un poco más investigativos y determinar si es una comorbilidad de la epilepsia o es una epilepsia con descontrol de sus crisis. Y para ello entonces tenemos que hacer un abordaje transdisciplinario. Creo que hasta aquí era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por la atención y estamos pendientes para las preguntas. Muy buenos días a todos. El tema de mi charla es hemorragias cerebrales en pediatría. Y este es un tema que en adultos está bastante mejor estudiado que en niños, para los cuales existe una cantidad muy escueta de información. A pesar de que la mortalidad por enfermedad cerebrovascular en niños está dentro de las primeras 10 causas de muerte en las edades de 1 a 4 años, 5 a 9 años y 10 a 14 años. Existe una demora diagnóstica importante entre el momento en que un niño empieza a presentar los síntomas de una enfermedad cerebrovascular hemorrágica hasta que busca la atención médica, más o menos 10.8 horas, y luego hasta que se hace un diagnóstico, más o menos 3 horas y media adicionales. Cabe destacar que esto es menos incluso que el tiempo de demora diagnóstica para un accidente cerebrovascular isquémico, pero sigue siendo demasiado tiempo. 14 horas después de la manifestación de los síntomas es mucho tiempo. La incidencia no es muy alta, son más o menos 2 a 3 casos de ictus por todas las causas, por cada 100.000 niños cada año. De esos, la mitad va a ser hemorrágico, aunque algunos autores hablan de incidencias de ictus hemorrágico en algunas poblaciones hasta de 8 a 10 por cada 100.000 niños por año. En la población de Panamá tenemos más o menos 1.4 millones de niños y adolescentes, o sea que cada año estaríamos hablando de al menos 14 niños que presenten un problema hemorrágico intracerebral espontáneo. La etiología, usualmente hay un factor desencadenante. Lo más común es que haya una malformación arteriovenosa, una anomalía hematológica, otro tipo de malformación vascular como cavernomas, aneurismas, y ya en menor grado, pues otras condiciones como moyamoya, falsemia, muy raro una intoxicación, infecciones, vasculitis, entre otros. En estos estudios podemos ver que la principal causa de hemorragia espontánea en un niño suele ser una malformación arteriovenosa. La segunda causa con mayor incidencia son trastornos de la coagulación, trastornos de las plaquetas, trastornos hematológicos. Y luego tenemos cavernomas y otras causas. En este otro estudio pueden ver que la mayoría suelen ser por malformaciones arteriovenosas, pero existe una incidencia bastante alta de
niños donde al final no se diagnostica ninguna causa que desencadenó el sangrado. Y aquí pues también pueden ver que malformaciones arteriovenosas suelen ser de las causas más frecuentes. Las malformaciones arteriovenosas son comunicaciones anormales entre las arterias del parénquima cerebral y las venas, a través de un nido vascular que no es un nido capilar, son nidos vasculares con características intermedias entre arteria y vena, pero porque sus paredes no están adecuadamente hechas para manejar la cantidad de flujo y presión, tienen una mayor propensión al sangrado. Los aneurismas cerebrales, por lo general en niños, son muy raros porque la mayoría de estos trastornos son adquiridos y luego relacionados con algunos factores como por ejemplo el avance de la edad o el fumar y algunos muy raros problemas familiares. Pero algunas veces son causa de hemorragia intracerebral, ya sea intraparenquimatosa o subaracnoidea. Y luego tenemos muchos trastornos hematológicos como por ejemplo la anemia por células falciformes, la púrpura trombocitopénica idiopática, la hemofilia y otros trastornos de coagulación que componen un gran factor para el sangrado intracerebral. La presentación clínica de estos niños suele ser muy inespecífica. Pueden venir presentando numerosos episodios de vómitos, usualmente cefalea. Si es una cefalea por sangrado, se quejarán de que es una cefalea muy intensa, la peor de su vida. Alteración de nivel de conciencia a medida que el hematoma puede empezar a crecer y alterar más zonas cerebrales. Y luego algunos niños debutan como convulsiones o focalidad neurológica según el sitio del cerebro que se vea afectado y el tamaño del hematoma y las vías que esté interrumpiendo. Y el diagnóstico diferencial no es fácil porque muchos de estos síntomas son muy inespecíficos, como ya mencionamos. En un estudio de 100 niños que se presentaron con cefalea y focalidad neurológica al cuarto de urgencia, la gran mayoría de ellos eran cefaleas primarias y dentro de las cefaleas secundarias, una minoría se puede considerar que es por un evento cerebrovascular o una hemorragia intracerebral. Las características clínicas de los episodios de cefalea con focalidad neurológica usualmente sugieren que para los niños que tengan dolor bilateral, la proporción de cefaleas secundarias va a ser más alta que las primarias. De la misma manera, si un niño ya ha tenido episodios previos de cefalea con focalidad neurológica, ya tiene una prueba de imagen normal en el pasado, sabe que esto le pasa, probablemente es una cefalea primaria en lugar de una secundaria. Aún así, la lista de diagnósticos diferenciales es bastante extensa, la enfermedad cerebrovascular 7% más o menos, y luego toda la otra lista de potenciales cuadros de cefalea, déficit neurológico, convulsiones, etc. Es un diagnóstico bastante difícil de hacer, pero hay que mantenerlo siempre en mente. Y una de las formas más fáciles de hacer ese diagnóstico es sospecharlo y solicitar una prueba de imagen. Usualmente una tomografía cerebral simple nos va a diagnosticar con una alta sensibilidad una hemorragia intracerebral. Según el caso, se puede pedir una tomografía cerebral contrastada o una arteriografía cerebral en los casos particulares donde esto no amerite. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos casos. Este es un caso de una niña de 10 años con un hematoma del lóbulo temporal izquierdo. Esta niña debutó con vómitos, alteración de nivel de conciencia, seguida de un estatus convulsivo. Cuando se hizo el estudio con contraste se puede identificar una maraña de vasos anormales que no está presente en el lado contralateral y se hizo el diagnóstico de malformación arteriovenosa. Este niño de 5 años debutó con una hemorragia masiva en el lóbulo frontal izquierdo y este niño tenía una hemofilia como factor antecedente. La hemorragia estaba abierta a ventrículos y sí requirió una intervención quirúrgica para poder ayudarle. En este otro caso tenemos un niño de 1 mes que nació en su casa sin apoyo médico ni de enfermería y hizo esta hemorragia espontánea, debutó con convulsiones y la razón diagnosticada al final de por qué debutó fue una hemorragia relacionada a un déficit de vitamina K, que también es uno de los factores que alteran la coagulación que tenemos que tener en mente. En este otro caso tenemos otro ejemplo de un niño de 5 años con un hematoma del lóbulo temporal derecho, en este caso producido por una malformación arteriovenosa y también abierto a ventrículos. En este caso tenemos una niña con un gran hematoma. Este hematoma compone por lo menos 6% del volumen cerebral, es muy grande, mucho edema y lastimosamente esta niña al momento de su llegada al cuarto de urgencia ya tenía datos de muerte encefálica. Y este otro caso, pues vemos múltiples lesiones hiperdensas que sugieren múltiples focos hemorrágicos en diferentes partes del cerebro. Este es el caso de una niña que tenía una infiltración maligna metastásica del cerebro a causa de una malignidad hematológica y el desenlace de ella también fue mortal. Entonces, en una paciente que tenemos diagnosticado con un hematoma intracerebral, ¿qué dicen las guías de cómo es el manejo inicial?
Lastimosamente las guías no dicen mucho, porque no hay evidencia de cómo debe ser manejado un niño con una hemorragia intracerebral. Todas las guías que tenemos son guías de adultos. La mayoría de los estudios están de acuerdo en que las guías de adultos pueden ser útiles para el tratamiento de los pacientes pediátricos, pero hay que hacer algunas adecuaciones. Por ejemplo, ellos dicen que debería siempre hacerse una evaluación del nivel basal de cómo se presenta un paciente al cuarto de urgencias. Podemos medir el nivel de Glasgow, pero realmente fuera de ese, la única escala para medir la severidad de una hemorragia intracerebral en un niño es esta escala, que no está, su utilización no está muy extendida entre los diferentes grupos. Lo que sí se recomienda es que debe hacerse en los pacientes donde se sospecha un accidente cerebrovascular hemorrágico, debe hacerse una prueba de neuroimagen lo antes posible para poder confirmar el diagnóstico. En cuanto a trastornos de la hemostasia, de la coagulopatía, agentes antiplaquetarios, se recomienda de que todo paciente que tenga un antecedente conocido de la alteración de la coagulación o una alteración de las plaquetas, esta debe ser revertida de la forma posible. Aquí hablan también, como son guías de adultos, hablan mucho de antagonistas de vitamina K, antagonistas de la coagulación. La mayoría de los niños no estarán usando, pero si ese es el caso, entonces esos agentes hay que intentar revertirlos. La profilaxis en niños de trombosis venosa profunda no está tan demostrada como en adultos. Luego tenemos guías acerca de dónde deben ser atendidos estos niños, y la mayor parte de la gente está de acuerdo en que deben ser atendidos en unidades críticas, en centros grandes, con múltiples especialidades, donde se cuente con neurocirugía, neuroradiología, cuidados intensivos y otras especialidades que están involucradas en el manejo de estos pacientes. Hay que estar monitorizando los parámetros hematológicos tales como la glucosa. Y en cuanto a la presión arterial, en adultos está bastante claro de que el exceso de presión arterial sistólica es muy detrimental en los pacientes, porque hace que el hematoma aumente de tamaño. Y a pesar de que sí se ha confirmado de que el hematoma en niños puede aumentar de tamaño, el papel de la hipertensión arterial sistémica en esa expansión no está tan demostrado. Las guías de adultos sí recomiendan algo de manejo de presión arterial en los casos donde la presión arterial esté muy aumentada. En cuanto a tratamiento de anticonvulsivantes, si un paciente ha presentado convulsiones en el debut de su clínica, sí tiene que ser tratado con un anticonvulsivante, pero lo más seguro será o fenitoína o levetiracetam. Pero la profilaxis anticonvulsivante no está tan demostrada. Se recomienda de que no se utilice, a menos que sean casos muy puntuales con una indicación muy específica. En cuanto al tratamiento quirúrgico de los hematomas intracerebrales espontáneos, esta es una de las áreas de la medicina más controversiales. Hay muchos estudios aleatorizados que indican que la evacuación quirúrgica de los hematomas, en la mayoría de los casos, no altera la evolución natural de la enfermedad. La mayor parte del daño y la focalidad neurológica de una hemorragia intracerebral espontánea se ocurre al momento del sangrado y no después. Sin embargo, hay algunas excepciones. Los hematomas grandes de fosa posterior sí deben ser evacuados porque tienen una mayor propensión para comprimir el cuarto ventrículo y causar hidrocefalia obstructiva. Si un hematoma se abre al ventrículo y causa hidrocefalia por productos sanguíneos dentro del sistema ventricular, también está indicado colocar una vía de derivación externa, por lo menos, para lavar el ventrículo. Y en casos de pacientes relativamente jóvenes con una gran masa de hematoma en el compartimiento supratentorial, con mucho efecto de masa y posible compresión de algunas otras estructuras, se puede evaluar la evacuación quirúrgica del hematoma, pero muchos estudios no han demostrado un beneficio claro y la selección de pacientes tiene que ser caso por caso. Y por último, la rehabilitación y la recuperación de sus pacientes es un tema muy importante porque la mortalidad es relativamente alta. El global de mortalidad pediátrica por una hemorragia intracerebral es del 34%. Algunas etiologías tienen una mortalidad más elevada, como por ejemplo las neoplasias sangrantes o la púrpura trombocitopénica idiopática, son más difíciles de parar el sangrado. Sin embargo, esta mortalidad es menor que en adultos, comparativamente hablando. También se piensa de que la mortalidad aquí está infraestimada porque estos son los pacientes que llegan a los centros terciarios y todas las sedes suelen ser relativamente pequeñas. Y el pronóstico de estos niños, pues más o menos la mitad van a presentar algún tipo de déficit. El pronóstico se empeora cuando el volumen de sangre es mayor, cuando hay sangre intraventricular que causa hidrocefalia o cuando hay una malignidad asociada, por supuesto, por el tema de la metástasis cerebral. La mitad más o menos presentan algún déficit neurológico significativo a los 3 meses, a corto plazo.
Y de esa mitad, de los niños que sobreviven a una hemorragia intraventricular, incluso a largo plazo, los que pueden recuperar algo de la focalidad neurológica, la mitad sigue presentando alteraciones cognitivas, problemas emocionales o del comportamiento, ansiedad y depresión a largo plazo. O sea que es un problema bastante importante. En conclusión, la hemorragia espontánea intracerebral es una condición aguda, es infrecuente, pero es grave y sí tiene una morbimortalidad importante en la población pediátrica. Usualmente hay un factor predisponente, ya sea una malformación arteriovenosa, un cavernoma, un aneurisma o algún problema funcional en la coagulación o en las plaquetas. Hay muy pocas recomendaciones específicas a la población pediátrica. La mayoría de la gente dice que las guías de adultos se pueden acoplar en mayor o menor grado a la población pediátrica. Y el diagnóstico y manejo oportuno sí pueden ser fundamentales en mejorar los desenlaces de los pacientes. Recuerden el diagnóstico de una hemorragia intracerebral en cualquier paciente que presenta cefalea, vómitos, datos de hipertensión intracraniana y sobre todo una focalidad neurológica o un empeoramiento gradual de su estado a nivel de conciencia. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentar. Buenos días, el día de hoy vamos a conversarles sobre reflujo gastroesofágico en el lactante, su diagnóstico y su manejo. Yo soy la doctora Yanni Lombardo, gastroenteróloga pediatra del Hospital de Especialidades Pediátricas. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Y entonces vamos a conversar sobre reflujo gastroesofágico. Esta charla está basada en las principales publicaciones de la Gastroenterology en 2016, en donde se conversa de los desórdenes gastrointestinales funcionales en los lactantes. En el 2018 también fue publicado unos guidelines de las sociedades americanas y europeas de gastroenterología pediátrica, así como también nos basamos esta presentación en el Roma 4, el consenso Roma 4 de los desórdenes gastrointestinales funcionales, publicado en la Gastroenterology en 2017. Entonces, bien, ¿qué son los desórdenes gastrointestinales funcionales? Los desórdenes gastrointestinales funcionales incluyen una combinación de variables de síntomas crónicos o recurrentes, los cuales no son explicados por anormalidades estructurales o bioquímicas, y esto también es a menudo dependiente de la edad del bebé. Así, podemos enumerar los desórdenes gastrointestinales funcionales en varios tipos. El principal y el más común es la regurgitación, la rumiación, el síndrome cíclico del vómito, los cólicos infantiles, diarreas funcionales, la disquesia del lactante y la constipación funcional. Si vemos aquí, la regurgitación del infante ocurre en los pacientes que tienen menos de 12 meses de vida. El reflujo gastroesofágico es un movimiento retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago, en donde puede haber regurgitación o no, puede haber vómito o no, puede ser silencioso, los niños pueden cursar completamente asintomáticos. Esto ocurre frecuentemente en la edad pediátrica debido a la inmadurez del esfínter esofágico inferior, y el reflujo fisiológico rara vez comienza antes de la primera semana de vida o después de los 6 meses de vida. La regurgitación, como ya habíamos explicado, es cuando el reflujo es lo suficientemente alto para así ser visualizado a través de la boca. La rumiación, al contrario, pero provienen de los alimentos los cuales son previamente tragados. Ellos retornan a la faringe y a la boca y luego entonces son masticados y tragados nuevamente. Aquí no hay síntomas de náuseas o de vómitos. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es un paso retrógrado involuntario del contenido gástrico hasta el esófago. La enfermedad por reflujo gastroesofágico causa complicaciones entonces, como por ejemplo esofagitis, apnea obstructiva, las infecciones respiratorias, la aspiración pulmonar, una falta de crecimiento o dificultad para alimentarse o deglutir. Más del 50% de los niños entre 0 a 6 meses de vida tienen al menos un desorden gastrointestinal funcional.
El más común de esos es la regurgitación, observado aquí en este estudio en alrededor del 26% de los pacientes de todos los disturbios gastrointestinales funcionales. La prevalencia más alta ocurre entre los 3 y 6 meses de edad. Estos tienen un 25% de las consultas pediátricas y también corresponden a un 3% de las consultas con gastropediatra. Aquí vemos entonces una prevalencia de reflujo gastroesofágico en la infancia, cómo esta va aconteciendo al pasar de los meses. Esto ocurre en la gran mayoría de los pacientes prematuros recién nacidos, 85% de los casos, y más de la mitad de los pacientes menores de 4 meses presentan reflujo gastroesofágico en la infancia. Así podemos resumir que el reflujo gastroesofágico ocurre en la mitad de los bebés menores de 3 meses, o sea, en 50% de los casos. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para pensar en regurgitación? Esto ocurre en un infante el que es saludable, creciendo adecuadamente, sin otros síntomas asociados. Generalmente de las 3 semanas de vida hasta los 12 meses de edad, como máximo se puede extender. Esto ocurre 2 o más veces al día, por lo menos por 3 semanas. Como ya venía explicando, no hay síntomas como náuseas, hematemesis, aspiración, no hay falla en el crecimiento, no hay dificultades en la alimentación y no hay posturas anormales como el sandifer. ¿Esto por qué ocurre? ¿Por qué un bebé regurgita? Principalmente por una inmadurez digestiva. También los niños se alimentan de líquido. La leche materna en la fórmula son líquidos en los cuales son fácilmente movilizables con la gravedad. Ellos pueden ser alimentados con un grande volumen de alimento, lo cual también puede rebosar el contenido gástrico y subir hacia el esófago provocando regurgitación. También están casi todo el día en decúbito y pueden optar posturas inadecuadas, las cuales aumentan la presión abdominal predisponiendo al reflujo gastroesofágico. Para que no ocurra reflujo gastroesofágico, yo debo tener una adecuada tonicidad del esfínter esofágico inferior y además de ser completamente maduro. La longitud del esófago intraabdominal es importante para que no haya reflujo gastroesofágico. También el ángulo de His, el mecanismo de arnés que ocurre en esta área. Tiene que ver la mucosa gástrica de la unión gastroesofágica para que no ocurra un reflujo, la presión intraabdominal y la zona de presión en el esfínter esofágico inferior para que el contenido del estómago no me suba hacia el esófago y un paciente no me regurgite. En el paciente menor de 1 año ocurre, en los pacientes de menos de 1 año ocurre más reflujo que en los adultos y en los mayores de 1 año por causa de inmadurez del área del esfínter esofágico inferior y su anatomía. Así, vemos que en el niño menor de 1 año su esófago es predominantemente torácico. En cambio, los que tienen más de 1 año y los adultos, el esófago es tanto torácico como abdominal. Aquí, este esófago intraabdominal aumentaría entonces mi presión abdominal y sería menor que la torácica, lo cual hace que el contenido pueda descender y evitar entonces un reflujo por lo tanto. Cuando yo tengo un paciente que me viene regurgitando, es importante preguntar los antecedentes dietéticos, cómo es el patrón de regurgitación, a qué edad aparecen los síntomas, la historia familiar, el uso previo de medicamentos o si hubo intervenciones dietéticas previas, por ejemplo, en embarazos anteriores. Yo debo saber cómo se alimenta, si con leche materna, si con fórmula, cuánto dura su alimentación y cuánto es el volumen de cada alimentación, cuál es la calidad de la leche durante la lactancia, cómo mezclan la fórmula, cómo la preparan, si se le colocan algunos aditivos y cuál es el intervalo entre las tomas. Debo preguntar también cuál es el patrón, si el cual es nocturno, si es inmediatamente luego de ingerir la fórmula o la leche materna, si ocurre mucho tiempo después de las tomas y si este contenido es digerido versus no digerido. Así, debemos saber claramente la diferencia entre reflujo gastroesofágico y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ellos son completamente distintos.
Nosotros podemos diferenciar uno del otro teniendo signos de alarma o no, que son los llamados red flags. Cuando yo tengo signos de alarma, ahí entonces yo estoy pensando en enfermedad por reflujo gastroesofágico. Además de que el bebé regurgita, el bebé va a tener otros síntomas asociados, los cuales llamamos red flags. Aquí el bebé puede tener una pérdida de peso, puede estar irritable. La regurgitación o los vómitos ocurren por un periodo prolongado de más de 6 meses y persisten hasta 1 año después o 1 año y medio después. Puede haber manifestaciones neurológicas o gastrointestinales, por ejemplo, un vómito forzado en proyectil, vómito nocturno, vómito bilioso, hematemesis, una diarrea crónica, un sangrado rectal, que eso puede orientar aún más a alergia por proteína de leche de vaca o una distensión abdominal. ¿Qué nos dicen las guías, los guidelines de las sociedades americanas y europeas de gastroenterología? Esto es un algoritmo en el cual todo pediatra y gastropediatra debe basarse cuando un bebé nos regurgita. Si tenemos una sospecha de un niño regurgitador, debemos primero investigar la historia clínica, el examen físico. Si ahí notamos algún signo de alarma, yo debo entonces referir. Pero si no tengo ningún signo de alarma, las primeras medidas son evitar la sobrealimentación, ofrecerle alimentación espesa y continuar leche materna si en tal caso la mantiene. Si en tal caso estas medidas aún así no me mejoran, entonces yo debo considerar 2 a 4 semanas de proteína extensamente hidrolizada o a base de aminoácidos. Y si aún así, a pesar de esta prueba terapéutica, no me mejora, entonces yo voy a referir a gastroenterología pediátrica. Entonces, solicito estudios en un paciente con reflujo gastroesofágico o con enfermedad de reflujo gastroesofágico. Ahí está la pregunta. Aquí, un niño con reflujo gastroesofágico, yo lo veo en esta imagen tranquilo, confortable, no se le observa ningún síntoma de disconfort. Estos bebés se le llaman regurgitadores felices, o sea, vomitadores felices, van ganando un peso adecuado, el niño no tiene otros síntomas asociados. En cambio, un niño con enfermedad de reflujo gastroesofágico tiene otras complicaciones de fondo, otras enfermedades las cuales están predisponiendo a que este niño tenga complicaciones secundarias al reflujo gastroesofágico. En estos bebés, entonces yo puedo realizar estudios diagnósticos. Si en tal caso es un reflujo fisiológico, no se debe estudiar. ¿Cómo abordo un niño con reflujo gastroesofágico? Si un niño no tiene signos de alarma, así tal cual como explicamos, no necesito de pruebas diagnósticos, siempre y cuando el niño no tenga algún tipo de anormalidades con su desarrollo o con su alimentación. Si el niño no tiene red flags, entonces yo no debo considerar enfermedad por reflujo gastroesofágico. En cambio, si los tiene, ahí entonces lo puedo incluir en su diagnóstico diferencial. Sin embargo, 88% de los niños que solamente regurgitan son investigados como enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces, un reflujo gastroesofágico fisiológico en el niño menor no requiere tratamiento medicamentoso. Más bien, el manejo de reflujo gastroesofágico debemos aliviar los síntomas, debemos disminuir el número de episodios de reflujo, disminuir el tiempo de exposición al ácido en el esófago y también proporcionar tranquilidad y síntomas efectivos de alivio, mientras se evitan también complicaciones. Yo debo indicar medicamentos en el reflujo gastroesofágico. Hay supresores de ácidos, por ejemplo, en los inhibidores de bomba de protones o los medicamentos como por ejemplo la ranitidina. Estos carecen de soporte. Estos también pueden predisponer a unos efectos secundarios como por ejemplo infecciones, alergia alimentaria, mala absorción de nutrientes. Tampoco existe un tratamiento procinético, el cual está demostrado en los niños con reflujo gastroesofágico. Aquí hay varias publicaciones en donde se demostró que al tratar enfermedad de reflujo gastroesofágico con inhibidores de la bomba de protones o
con antagonistas de los receptores de histamina a largo plazo, o sea, por más de 4 meses, aumenta la incidencia de gastroenteritis aguda en un 47% y de neumonía adquirida en la comunidad en un 12%. También el uso de antagonistas de receptores de histamina 2 aumentó la incidencia de enterocolitis necrotizante en un estudio de 11.000 niños de un hospital en los Estados Unidos. Así, el uso de inhibidores de bomba de protones en infantes ha sido bastante cuestionado. Se ha prescribido en más del 80% de los pacientes que solamente tienen reflujo gastroesofágico, un poco porcentaje realmente se prescribió adecuadamente acorde a la guía práctica de enfermedad por reflujo gastroesofágico. El uso de inhibidor tanto del inhibidor de bomba de protones como los inhibidores de los receptores de histamina tienen escasa evidencia y también son de baja calidad. ¿Qué nos dicen nuestras guías de las sociedades americanas, europeas, de la Fundación Roma? Nos dicen que para tratar el reflujo gastroesofágico, la terapia conservadora se considera de primera línea en los bebés que están sintomáticos con regurgitaciones o vómitos, pero sin complicaciones clínicas significantes. ¿Cuáles son las terapias conservadoras en un niño con reflujo gastroesofágico? Debemos tranquilizar a los padres, saber que el niño conforme va madurando, él va disminuyendo la cantidad y los episodios de reflujo o vómitos que tiene durante el día. Yo debo modificar la postura, por ejemplo, al niño después de que reciba su leche materna o su fórmula, lo debemos acostar en una posición de 30 grados, nunca boca abajo ni de lado. Al niño que recibe leche materna, debemos acortarle el tiempo por toma y también dárselo más durante el día, más veces durante el día. Esas son estrategias de alimentación. Si en tal caso el niño recibe fórmula, también podemos hacer esta misma estrategia, disminuyendo el volumen por toma y también ofreciéndoselo más veces durante el día. También está indicado el uso de fórmulas espesadas, las cuales vamos a conversar posteriormente. Si en tal caso las fórmulas espesadas no mejoran estos síntomas, yo puedo optar por el uso de fórmulas hidrolizadas. Esto es ante la sospecha de un paciente con alergia a proteína de la leche de la vaca, los cuales también pueden tener estos síntomas como vómitos o regurgitaciones que se mantienen. Así, con la terapia conservadora en el reflujo gastroesofágico, mejoramos los síntomas de regurgitación, llanto o arqueo posterior. Voy a reducir a unos familiares ansiosos, reduciendo la necesidad de exámenes, consultas que son innecesarias, y voy a reducir en más del 75% el uso de medicamentos. Sin embargo, hay padres que se mantienen preocupados porque su bebé vomita mucho durante el día. Es porque los padres sobreestiman el volumen de la regurgitación. Así, llevan a los padres a buscar consejo médico o la evaluación por un especialista preocupados por lo que está sucediendo con su niño. Los papás tienden a cambiar muy frecuente de una fórmula a la otra en búsqueda de que el niño tenga reducción notable de sus vómitos. Pero esto trae sus consecuencias. Estos bebés tienen más probabilidades de desarrollar problemas de la alimentación en el futuro y también rechazar alimentos en etapas posteriores. En los bebés con reflujo gastroesofágico, yo debo modificar la dieta para aliviar los síntomas, para mantener el crecimiento adecuado y para prevenir complicaciones. ¿Cómo yo modifico la dieta? Yo debo evitar sobrealimentar al bebé. Yo debo fraccionar esta alimentación y ofrecerla también en menos cantidad. Por ejemplo, si a un bebé se le daban 6 onzas cada 6 horas, si a un bebé se le da 6 onzas cada 6 horas, yo debo reducir entonces a 4 onzas en menos y mayor cantidad de veces durante el día.
Las fórmulas antirreflujo espesadas que vienen de la fábrica pueden ser espesadas con dos tipos, con carbohidratos digeribles a base de arroz, maíz o papa, o carbohidratos no digeribles, como por ejemplo la goma de algarrobo. Eso es lo que tenemos a disposición para usar. Pero estas fórmulas antirreflujo siempre deben ser prescritas por un profesional de la salud. Se ha observado que las fórmulas antirreflujos espesadas o comerciales en los metaanálisis aumentaron significativamente en el porcentaje de los niños que no regurgitan, reduciendo el número de episodios y los vómitos por día. Hacen que estos bebés aumenten más de peso cuando tienen reflujo gastroesofágico. También la ESPIGA y la NASPIGA, las sociedades americanas y europeas de gastroenterología, realizaron un análisis crítica en el 2018 con 17 estudios randomizados y controlados. Aquí se observó que una reducción en el número de regurgitaciones al día de 5.4 veces para 2.5 veces al día utilizando fórmulas antirreflujo. También hubo una discreta reducción en los índices de reflujo ácido. Es así por eso que las fórmulas antirreflujo en el caso de reflujo gastroesofágico son seguras para uso diario. Ellas contienen nutrientes necesarios para el desarrollo del lactante, incluidos los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, DHA y ARA. Y ellos se han visto unos raros efectos colaterales, como por ejemplo se ha visto diarrea en las fórmulas antirreflujo que contienen goma de algarrobo o constipación en las fórmulas que contienen almidón de arroz. ¿Cómo funcionan las fórmulas antirreflujo? Aumentando la viscosidad del alimento en la cámara gástrica. Así puedo conseguir un bolo alimenticio más espeso, más estable y que pueda descender por el tracto gastrointestinal. Así también con las fórmulas antirreflujo yo puedo acelerar el vaciamiento gástrico, previniendo la distensión del estómago, que es lo que me está trayendo a mí los síntomas. Entonces, ¿por qué una fórmula antirreflujo? Porque ellas poseen la misma densidad energética, la misma molaridad, el mismo contenido proteico y de ácidos grasos que cualquier fórmula de inicio. Ellos no alteran la absorción de minerales, tampoco requieren aumentar el esfuerzo de succión del bebé, no requieren agrandar el agujero de la mamadera. Y también vemos la diferencia entre la fórmula antirreflujo versus la no espesada. Ellas reducen la regurgitación, la frecuencia y el volumen de los vómitos en los bebés con reflujo. Entonces, aquí les traigo unos mensajes para recordar sobre este tema. El reflujo gastroesofágico es una entidad muy común en la edad pediátrica con mayor frecuencia en los lactantes. Debemos tener en cuenta la diferenciación entre reflujo gastroesofágico y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Así evitamos terapias y estudios diagnósticos innecesarios en los bebés. La terapia debe adaptarse según la presentación clínica, según las complicaciones y el manejo conservador, el cual no es farmacológico, debe considerarse como la primera línea en el manejo. Yo debo tratar con medicamentos cuando tengo pacientes con complicaciones secundarias a la enfermedad por reflujo gastroesofágico o el fracaso a las medidas conservadoras. Así entonces, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por toda su atención.